¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Diálogos en Corto. Hoy tenemos un invitado especial, un invitado que a mí me da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar con él, puesto que se trata de Octavio Mora. ¿Cómo estás, Octavio? ¿Qué pasa, Bienvenido. Raúl? Muchas gracias, un gusto y un placer. Aquí andamos, todo bien. Acomódate el micrófono porque te escuchas a veces Ah, lejecitos, a ver, pero ¿dónde? no te preocupes, de todas maneras, con el programa ahí le aumentamos de volumen. Ok, Oye, Octavio, pues tú formaste parte de una generación de jugadores que le dio muchas satisfacciones, no solamente a Leones Negros, sino también al fútbol mexicano como integrante de la selección y luego posteriormente con Cruz Azul. El otro día estábamos con una polémica que a ti te había debutado Nacho Treyes. Yo le dije, no. Ahora dinos, ¿quién te debutó en el fútbol de primera división? el médico Ríos. Bueno, el médico Ríos nos debutó casi a todos, Raúl. Sí, Él, ¿verdad? Oh, él hubo un momento en la temporada 83-80, un lateral derecho. Pero en la siguiente temporada empezó a debutar casi 20 jugadores, entre ellos Daniel, Sosa, y hablan mucho de esa parte, este, pero prácticamente el que nos llevó y nos debutó a todos, pues fue el médico Ríos. Él fungía como doctor en la universidad, en el equipo de Leones Negros, y nos conocía muy bien, porque él estaba muy al pendiente de todos los entrenamientos de nosotros. Debutó a Sergio Pérez, debutó a Martín Mesa, debutó a... Eh, no, 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 este, que te digo, casi fueron veintitantos jugadores que él debuta. a Poncho Sosa a los 17 años, me acuerdo en un partido a las 12 del día. No recuerdo el rival, pero fue en el Estadio Jalisco. Y bueno, se vienen a consolidar Sí, ustedes debutó a tres. Sosa, te digo, primero, ¿Qué? Y sí, Donacho llegó en la temporada 86-87 y ahí este, él trae algunos jugadores como el Snoopy Pérez, como Paco Romero, eh, experiencia, y que al final de cuentas, Don Nacho ese año no nos fue bastante bien, y en la siguiente temporada, ahí es cuando incursiona. A mí me estuvo metiendo ya una temporada anterior, y yo había jugado con él casi toda la media, la segunda titular, y ya este, dicen que aparecemos los tres, pero prácticamente, la verdad, ahí se incursionó Sosa y Daniel. Y hicimos un buen año, que llegamos a la semifinal contra Pumas, y ya después, eh, todo más Don Nacho. nos eliminan los Pumas aquí en el Estadio Jalisco, ¿verdad? Con un golazo de Manuel Negrete, me recuerdo muy bien. Sí, es correcto. Muy buena Y memoria. bueno, con Don Nacho Treyes se consolidan pues tanto Alfonso, Daniel y tú, y es cuando les llaman los tres mosqueteros. Pero yo argumento que si bien es cierto, el médico Ríos le da estructura y debuta a muchos jugadores. Acuérdate también de Leo Castañeda, este,
Y bueno, al Geo Romero lo debutó el ingeniero Javier El de la ingeniero de Torre, la ¿no? Javier de la Torre, es correcto. Y luego, ya el equipo viene encaminadito, viene aceitadito después de esa semifinal contra Pumas. Don Nacho deja el timón. Hay cambios estructurales en la universidad. Sale, la gente que dirigía y ingresa Raúl Padilla López. Y bueno, hay una reestructuración y se trae a Alberto Guerra que ya agarra un equipo totalmente formado, ¿no es así, eh, Octavio? Sí, es correcto. La verdad, después de esa temporada 87-88, todavía se queda un año más Don Nacho. Y efectivamente en la 89-90 es cuando hacen esos cambios de rector, de presidente del equipo. Entra Raúl Padilla como rector y entra el arquitecto Zambrano nuevamente como presidente del equipo y sale Félix Flores y entra Don Nacho. Él trae a Alberto Guerra y Alberto nos dirigió 3 años también, Raúl, que con él llegamos a la final de Copa, que la ganamos y que llegamos a una final de liga contra Puebla, que perdemos esa final. Pero sí, la verdad, el equipo estaba muy encaminado. Teníamos 9 jugadores de la cantera, 9 jugadores hechos allí en la universidad. Eh, y después de ese año de la final es cuando empiezan a vender jugadores y el primero que sale es Daniel. Después es Daniel, oye, Octavio, el otro día lo platicaba con Daniel en una transferencia sin precedentes en la historia del fútbol mexicano, ¿eh? Creo que fueron 5 o 6 millones de dólares su sí, transferencia a Santos, ¿verdad? a Santos, sí. Esa fue a Santos. Primero él sale de UDG y lo venden a Querétaro. Su pase fue a Querétaro eh, y la realidad pues de esa transferencia no llega a Querétaro, llega a Atlante. Cosas que conocemos muy bien aquí. De repente, Ya te congelaste, Octavio. ¿En qué nos quedamos cuando se nos fue la no, señal? no, te digo que nos quedamos en Alberto Guerra. Él dirige ya después esos partidos y la final que se pierde contra Puebla. Y después ahí saca nada, se queda Alberto, pero ya empezaron a vender jugadores y fue donde venden a Daniel la primera venta fue él, después se fue Dávalos, se fue Luis, y se empezaron a ir poco a poco. Los únicos que nos estamos al final, bueno, al final se quedó Humberto y Sosa. Creo que Romerito y Sosa fueron los dos que se quedaron al final de todo ese equipo y yo me fui una temporada antes que salgo ahí a Cruz Azul. Oye, no me recuerdes esa final de Puebla, porque no sé ustedes, pero yo que estaba en la No, sí, sí, sí. cancha me pareció muy sospechosa, muy sospechosa. Oye, prácticamente teníamos ganado el título, Octavio, con el gol de Daniel Guzmán. En el medio tiempo estaba cerrado, claro, claro. Estábamos ya ahí, ya celebrando casi el campeonato y sí, todavía es fecha, Raúl, que todavía no sabemos qué pasó. Sabemos, lo Exacto, intuimos, correcto. pero curiosamente los dos jugadores que cometen esos errores que no cometían antes
Al siguiente temporada juegan en Puebla. Sí, y uno de ellos se hace muy amigo del, y muchas pasaron después. Muy amigo, y después se hace entrenador y auxiliar. Ya te congelaste otra vez, Octavio. Te congelaste. Efectivamente, el otro jugador, Ahí estás. sí, échale Raúl. No, te decía que, bueno, para todos nosotros nos quedó un mal sabor de boca. Incluso esa vez fue Raúl Padilla. Este, y como pues yo siempre he sido muy clarito, ¿no? Que en paz descanse Raúl Padilla me preguntó cómo vistes. Dije, de la chingada. Yo creo que nos vendieron. Y el arquitecto Zambrano también, que era muy claridoso, dice, este siempre tiene la razón, este cabrón. Y estaba muy enojado el arquitecto. No sé si te acuerdas en el vestidor. Estaba muy enojado, pero ¿Cómo bueno. no? Y me imagino que muchos de ustedes también estaban enojados porque pues el gran esfuerzo que se había hecho, pues por esos dos errores, entre comillas, se volteó el marcador. Al final de cuentas, un golazo de Jorge Dávalos prácticamente desde fuera del área, pero el daño ya estaba hecho. Pero en fin, algo más que recuerdes de esa final, Octavio. Me acuerdo que es un golazo que metiste de tijerita, ¿verdad? ¿Fue en ese partido, en esa final, Octavio? Ese fue el primer partido. En el primer partido. Ese gol, exactamente un gol de chilena en el primer partido. Íbamos perdiendo 1-0 y hago gol y ese era el 1-1 y al final el mortero nos hace un gol de cabeza, creo, y ahí nos vamos perdiendo 2-1, pero en el primer partido fue ese gol, Raúl, ese gol de chilena. Y luego en el segundo partido, en Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc, me acuerdo que estaba hasta la madre el estadio. Nosotros tuvimos que ver el partido en la banca de ustedes. O sea, es que nos dimos cuenta, pues prácticamente de todo. Anota Daniel, ¿no? Sí, claro. Fíjate que esa jugada, yo la alcanzo a rozar, en un centro que me tira el callo y anota Daniel, pero creo que ese fue el primero que creo que fue autogol, pero sí, y ya después, después Jorge, este, pero sí, ya lo sentíamos ahí, Raúl, el primer tiempo, íbamos, los 20 primeros minutos íbamos 2-0, o sea, la verdad el equipo entró Ya muy éramos bien, campeones. jugamos con una alineación muy agresiva, sí, claro, y jugamos con Daniel y Sergio Pérez, inició Sergio Pérez ese partido, inició él, yo jugué por izquierda, Geo, Sosa y Dávalos. Y la verdad, bien, el equipo se veía muy bien. Y la verdad te digo, al final, muy buena final, de unos partidos que se jugaron bastante bien los dos. Y donde al final te digo, también nosotros no supimos cerrar esos últimos minutos. Bueno, pero al final te quedaba. No, pues es que está de la chingada, Octavio, tú, batallándole para que no le lleguen y pues con esos errores que, híjole, yo todavía los recuerdo y me da muchísimo coraje. No, Este, no, pues cómo no. no, no, como aquella vez que, ¿te acuerdas de aquel partido, Octavio, que jugaron contra el León aquí en el Estadio Jalisco?
que el León se estaba disputando la permanencia en la primera división con el Necaxa. Sí, Hay claro, una, hay una sí, cómo anécdota, no, que al final de cuentas con el empate sí, se salvaba el Necaxa o el León, no me acuerdo. León, El el León, ¿eh? Necaxa. No, León se salvaba, exactamente. ¿Y León se salvaba. qué tan cierto es de que llegaron y les ofrecieron dinero por ganar? Mira, yo la verdad no me di cuenta, porque prácticamente al que hablaron, y sí supe que al que le dijeron fue todo afuera de Ábalos, porque él era el capitán, ¿no? Y con él se acercaron. Nosotros no supimos, nosotros no partido, pero sí llegaron con un maletín y y hubo ese ofrecimiento por ganar el partido, por ganar, porque si ganábamos nosotros, León se salvaba y Necaxa se iba a la segunda división. Y al Oye, no, final, te manda a saludar Rafael Gutiérrez Aldaco. ese Ahí está. Rafael, El Failo, salúdamelo mucho, el el gran Durito. Failo. No, el buen Failo, muy bien. Igualmente, fue mi compañero en Monterrey también. Ahí Y, jugamos un año allá, sí, claro. Buenos y recuerdos, buena persona, ¿verdad? Failo. cómo no. Entonces estábamos con que esa final, pues se perdió. Pues desafortunadamente, insisto, ¿no? Pero eso fue lo que le hizo falta a la Universidad de Guadalajara, Octavio. Yo tengo la plena seguridad, aunque lo hubiera no existe, de que si Claro, ganan ese título y conservan el mismo plantel, estaríamos hablando de un equipo campeonísimo. ¿O cómo la ves tú? sí, creo que sí. De hecho, acuérdate que ese equipo, Raúl, marcó una época importante desde el 85, 86. Cuando lo agarra Río, ¿te acuerdas que se juega una semifinal también contra León? Que Sí, León, el León de Caviño, que nos echa Caviño con una penal y que nos vamos a penales y al final UDG falló varias penales, Amaral falló una, creo que Luis falló la otra. Bueno, eh, y perdemos esa semifinal que nos hubiera llevado a una final más. Y después de ahí el equipo lo empiezan a conformar con, y ahí es donde entramos nosotros y la experiencia que tenía Dávalos, Víctor, Luis, el Cayo. mismo Geo, el Cayo, estaba Amaral, o sea, había un equipo muy bueno y que al final, pues, siempre estuvimos ahí, Raúl, siempre estuvimos calificando, estuvimos ahí metidos, semifinales, cuartos de final, y la final, o sea, y esa fue hasta el 90. Estamos hablando de 6 años consecutivos donde el equipo siguió mostrando cosas muy importantes, pero efectivamente creo que le faltó, a pesar de que se ganó un torneo de Copa y ganamos un torneo de la CONCACAF, nos faltó esa liga, Raúl. Yo creo que efectivamente, el haber jugado 3 finales, eh, pues sí te marcaba una pauta importante donde eras un equipo a vencer, pero sí nos Sí, 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 conseguir sí. esa gloria de esos campeonatos, ¿no? Sí, porque bueno, en la final contra Puebla, pues los únicos extranjeros eran Martín y Aguado, ¿no? O Así es. sea, Bueno, de que los que jugaron, sí, porque estaba Edson Vieira y estaba Mintiño, ¿te acuerdas de Mintiño? sí, Un volante de un extremo derecho, rapidísimo. sí, rapidísimo. Pero de ahí en más, ya no tuvimos extranjeros, todos, te digo, éramos nueve jugadores canteranos, que era muy difícil que en su momento estuvieran, porque si contamos los de Puebla,
los de Puebla yo me atrevo a decirte que eran cuando mucho 3 canteranos de Puebla, porque todos los demás eran Lino que era de fuera, estaba el Chepo que era de fuera, estaba el Mortero que era de fuera, El estaba Pablo Chicharo. Larios que era de fuera, el Chicharo que era de fuera, había un Eder que jugaba por extremo izquierdo que era de fuera, o sea, creo que estaba nada más Roberto Ruiz Esparza, el chileno Edgar Fuentes que era de fuera, y estaba otro, estaba el Arturo Orozco, el Manguito El Orozco, Manguito Orozco. y Arturito Álvarez, creo. O no sé si ya se había ido Arturito. Y Pero para bueno, de contar. sí, la verdad era, dices, ¿qué pasó? Pero bueno, la verdad sí, era un equipo de época donde se consiguieron cosas muy buenas, pero sí nos faltó eso, el campeonato de liga. Híjole, yo en alguna oportunidad lo platiqué ahora que regresó el equipo a la división de ascenso con, igual, también con Raúl Padilla que traía una espinita clavada de que él quería regresar a la primera división y mira, y finalmente se dio la oportunidad de regresar con Poncho Sosa. Él siempre tuvo esa espinita clavada, pero desafortunadamente, no sé si sus asesores, la gente que lo acompañaba, en este caso, pues el cabrón ese Rañé, que qué sabe de fútbol. La otra ocasión también se dejó influenciar porque pues el gobierno ya no quería que le metiera del presupuesto de la universidad a la nómina del equipo, pero como te digo, si hubieran ganado ese título y si se hubiera mantenido el equipo, seguramente hubiera sido autofinanciable. Y esto es lo que se pretendía en esta oportunidad. Bueno, vender jugadores porque recibieron muy buen dinero por la venta de todos ustedes. Sí, claro, cómo no. Y el equipo anduvo navegando en la incertidumbre después de que pues, prácticamente lo dejaron tirado. Llegó. A ti te tocó cuando llegaron los de la mina de los diamantes, ¿verdad? No, yo ahí salí, Raúl, ahí yo me libré, recuerdo muy bien que Río ejercía ahí de la dirección deportiva y me llegó y me citó y me dijo, a ver, ven, y me dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Te quedas o te vas? Le dije, no, yo me voy, le dije, gracias, yo, ya se me cerró el ciclo y la verdad sí quiero salir. A mí me habían convocado a la selección y iba a jugar la Copa de Oro del 93. Entonces dije, no, yo aprovecho y sí, yo me fui, de los que se quedaron, te digo, fue Sosa y Romerito. Y Geo. Ellos se quedaron hasta el final. Sí, Geo y Sosa. Fueron los que se quedaron hasta el final con los gordos. El despapalle que hubo ahí después. El equipo de la Universidad de Guadalajara fue el primer equipo en la historia del fútbol mexicano que se puso en huelga. Fue Mira, precisamente eso con no, ellos. eso, sí, los Y, famosos gordos, me acuerdo que decían. y luego te acuerdas que vino Tomás Boy, tú estabas, que en la mañana entrenó y No en la tarde estaba. ya no regresó. Sí supe, me dijeron, pero yo ya no me tocó tocó. Pero sí fue un desastre lo que me cuentan. Y luego vino Guillermo Lara, ¿te acuerdas? Y dice que a manejar la promotora y al final de cuentas también fracasó. Sí. Yo le decía, Pero ahí fracasa, perdóname, pero porque se muere Manuel, no recuerdo su apellido, Manuel que Alfaro. es Manuel, él fallece y de ahí se acabó todo, porque el que pagaba era ese señor, muy bien y en efectivo.
Sí, sí, y sí, no sí. sé, unas cosas. eh, Se tuvo mala suerte. Con Manuel Alfaro había una reestructuración en todos los aspectos. Es como tú decías, pagaba bien en efectivo. Estaba Jorge, ¿verdad? De director técnico. Jorge Dávalos, ¿verdad? Estaban él, estaba Luis y estaba Jaime Reyes. Jaime Reyes, Ese era el sí. cuerpo. Y no, no que Trajeron a los. a Richardson Smith y a René Mendieta, ¿no? Y al Zuli Ajá, es Ledesma. correcto. René Mendieta, que me lo conté el otro día allá en la Ciudad de México. Yo sé que andaba promocionando a su hijo. Pero en fin. Mira, Oye, tenemos 5 minutos para salir, Octavio. ¿Qué te dejó el fútbol en tu vida? no mucho, Raúl, la verdad fue una carrera muy importante donde disfruté demasiado, conocí mucha gente, conocí muchas cosas. Este, la verdad yo estoy muy tranquilo porque disfruté mucho. Eh, claro que te quedas con las espinitas de que pudiste haber hecho más y qué dejaste de hacer. En eso también me queda claro que hubo muchas cosas que dejé de hacer y que al final se pagan, ¿no? Pero yo estoy muy contento de esta carrera que se hizo o de esta carrera que hice, de disfrutar las mieles buenas y amargas, también, no fue fácil, tuve varias lesiones, pero conseguí varias cosas importantes, ser campeón con la selección, la Copa de Oro, ser seleccionado, tuve muchas convocatorias, eh, te digo, el jugar en varios equipos importantes como UDG en su momento y lo que hicimos ahí, sin duda estoy muy agradecido con la universidad y con Cruz Azul también, te digo, estuve casi 4 años y la verdad muy bien, jugué varias liguillas, una final más, y con Monterrey, que fue mi cierre, la verdad que sí, me hubiera gustado haber llegado en otro momento y de otra manera, pero sí, también te digo, disfruté mucho estar allá en Monterrey en los cortos, conociendo gente también digo, me dejó me dejó mucho conocimiento, siempre he estado pendiente de los equipos, de la selección, o sea, de todo. Esa ha sido mi vida y la verdad, muy contento de esta carrera. Oye, Octavio, qué pinche suerte tenemos los Leones Negros. Yo veo, por ejemplo, en la televisión a cabrones que en su pinche vida fracasaron y son comentaristas, como ese pinche Sí, vividor sinvergüenza de la Volpe. Ahí lo tiene. mira, Al este mira, cabrón, el hijo de Rafa, pues, de Rafa Puente también. El pinche ese, el ruso Samoudili, un jugador bastante mediocre. Y ahí están de correcto. analistas. Yo sabes que veo en esa parte, Raúl, que en nosotros se rompió algo bien importante. Entonces, yo creo que la gente que siguió fue porque siguieron ellos, por ejemplo, el caso de Daniel, que fue entrenador y que es de los mejores entrenadores que hemos tenido aquí en México. Pero son pocos, ya después de toda esa camada de nosotros se perdió. Yo, como dicen, a rascarlas y eso pasó, pero prácticamente
hasta para eso había una buena camada de entrenadores Sí, sí, sí. que hicieron buenas cosas. Además ven buen fútbol y desgraciadamente te digo, para mí fue muy fundamental porque nos tuvimos que ir a buscar en otros lugares esa oportunidad, porque prácticamente es más, y tú te das cuenta que afortunadamente le han dado cabida a la gente de la universidad para que dirija el equipo, pero aún no es fácil, no ha sido fácil. Hombre, Y Daniel sí, Guzmán fue campeón, Poncho Sosa, jamás en la historia de este mendigo fútbol mexicano, un estadio lleno, lleno, gritando a coro el nombre de Alfonso Sosa ahí con el San Luis, cuando lo corrieron injustamente por un sinvergüenza ratero, que posiblemente se dieron cuenta quién era, este uruguayo, no me acuerdo cómo se llama, digo, ¿te acuerdas que quitaron a Poncho y todo el estadio a grite, Sosa, Sosa? Daniel fue campeón del fútbol mexicano. Y bueno, se traen a gente de otros países para experimentar, para... Aquí vienen a debutar, aquí vienen a hacer su carrera, ahora ya la moda es traer españoles, europeos, pero en fin, algo que quisieras agregar a Octavio. no, no, pues que un saludo a todas tus radioescuchas, a tus fans que tienes, y ojalá pronto otra vez la universidad la tengamos, a los Leones Negros los tengamos en primera división. Eso estaría verlos y te mando un fuerte abrazo, Raúl, como siempre, buenos recuerdos, vivimos, tengo muy buenos anécdotas contigo. Ahora que venga la rectora, viene bien filosa, ¿Sí? Este, sí, sí, sí. Yo la presumo porque es mi amiga. Yo la conozco desde chiquilla. Ok, Y hemos platicado precisamente de los Leones Negros. Ella, pues, es feminista, quiere que sus leonas negras. Pero bueno, digo, lo fundamental es el equipo que regrese a primera edición. Luchar porque regresen el ascenso y el descenso. En fin, otra de las mamadas que sacan de la Liga MX es que ya perdió ese. sabes. Híjole. Eh, Octavio, muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar contigo. A la orden, Raúl, aquí estamos siempre. Te mando un gran El gusto es abrazo. mío. Fuerte abrazo, Raúl. Cuídate mucho. Igualmente, ahí nos vemos. Bueno, finalmente yo los invito para que se suscriban a mi canal y tener la oportunidad de ofrecerles a todos y cada uno de ustedes más contenido sobre deportes, boxeo, fútbol y todo lo que se me venga en gana. Ayúdenme con un like y ayúdenme con la suscripción. Estoy seguro de que no los voy a defraudar.